Diga no a la envidia. Diga no a la malicia. Diga no a la mala fe. ¿Cuánta gente más fe? Hay que tener buena fe. Tenga buena fe, señores. Buena fe. Hay que tener buena fe. Ay, ay, ay. Numerólogosrd.com. Si tú no estás entrando ahí, te estás haciendo un daño. Usted se está haciendo un daño si no está buscando los pronósticos. Cuando se le mete a esta gente que no hay señal y que no hay señal, olvídate. Uno paga unos cuartos para tener celular, la mejor conexión, bla, bla, bla. Todo el mundo es como los numerólogos. Yo pego, yo sí pego, yo sí esto. Así mismo son las compañías de teléfono, igualito que los numerólogos. Yo sí pego, yo doy palé, yo doy tripleta. Así son las compañías de teléfono. La mejor conexión, Wi-Fi, Y aquí en una ciudad que está a 30 minutos de una de las ciudades más importantes del mundo, se cae el Wi-Fi a cada rato. Dime, ¿a quién le creo? Señores, nada, quemaron una de las jugadas. Hoy quemaron dos jugadas mías. O dos jugadas que teníamos para el día de hoy. La quemaron hoy. ¿Qué vamos a hacer? No queda esperar ese 33 solamente. Esperando ese 33. Bueno, que quemaron el 33 también. Hoy quemaron todo. Hoy quemaron todo. Hoy todo lo quemaron. Pero falta la New York. ¿Usted sabe esa? ¿Usted sabe que falta la New York? Sí, vecino, usted es un bacano, métase. ¡Ay, carajo! Señores, la envidia es una cosa grande. La gente contenta porque yo no estoy en Facebook dando números. Ay, no joda, hasta el de la carta ahora se parquea ahí que atrae el cartero. No relaje. Hasta el cartero se parquea aquí. Miren esto. El parqueo, el cartero me iba a coger mi. Ay, que me subí. Espérense. El cartero me iba a coger mi parqueo. Mire qué bien. Hasta el UPS se mete aquí ahora a parquearse. ¿Tú has visto? Señores, estamos esperando para la Nueva York. A ver qué pasa. Que toda la jugada la quemaron. Toda la jugada. La quemaron no, porque imagínate.
Yo me imagino que ellos me están acechando a mí. Yo me imagino el tiempo que tiene disponible los empleados de la lotería de que para acecharme a mí, que yo esté dando jugadas. Eso son payasadas que dice la gente, de que no, que me la quemaron. Pero que uno, imagínate, oyendo tanta plepla, uno termina hasta mencionando la misma plepla que mencionan otros. ¿Y qué voy a decir? Ese es el lenguaje que conoce la gente. Ese es el lenguaje que la gente conoce, porque tú le tratas de hablar a las personas de una manera, desde un punto lógico, y la gente te ven como un extraterrestre. ¿Ok? Así que nada, esta noche lo que nos viene faltando, vamos a ver, Dios mediante. Buenas noches, María. Numerólogosrd.com. Vayan al website, vean las jugadas, vean las publicaciones. Es totalmente gratis. Siempre vengo por aquí y se lo digo. Se me cuidan mucho. Dios me lo bendiga a todos. Bye.